Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 21 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: sigue la ruta, sigue la ruta. A veces nuestra vida, nuestro recorrido en esta vida pareciera que fuera como que fuéramos atravesando una especie de carretera larga y también inclinada, donde pasamos momentos de muchas dificultades, donde necesitamos un mayor esfuerzo para poder levantarnos, para poder seguir adelante en medio de la bruma de la vida, y a veces pareciera ser muy difícil. Aquí vamos a observar cómo el pueblo de Israel enfrenta una nueva batalla. Recordemos que estaban tratando de ir por ese recorrido y le pidieron permiso al rey de Edom para atravesar el territorio de ellos, y el rey de Edom pues no se los permitió y tuvieron que hacer un recorrido extra, ¿verdad? Aquí van a enfrentar una nueva batalla, van a enfrentar cierta frustración y van a enfrentar también un juicio de parte de Dios. Sabes, aun cuando nosotros en nuestra vida natural, en nuestro recorrido diario de la vida, a veces tendemos a desviarnos un poco, recordemos que siempre Dios nos permite la gracia de poder regresar de nuevo, de poder nuevamente retomar el rumbo y volver a reconquistar el territorio que nosotros habíamos dejado a un lado. Bueno, creo que por lo menos hay 3 enseñanzas que podemos rescatar de este precioso devocional que titulamos así: sigue la ruta. La primera enseñanza la podemos observar nosotros a partir del versículo número 1 al versículo número 3, y le pusimos de la siguiente manera: no tomes atajos, no tomes atajos. Vamos a la lectura bíblica y te voy a leer esta porción bíblica en la versión Dios habla hoy. Dice así: cuando el rey cananeo de la ciudad de Arad, que vivía en el Negev, oyó decir que los israelitas venían por el camino de Atarim, salió a pelear contra ellos e hizo a algunos prisioneros. Entonces los israelitas prometieron al Señor que si les ayudaba a conquistar aquel país, ellos destruirían por completo todas sus ciudades. El Señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos, y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos, lo mismo que a sus ciudades, por lo que a aquel lugar le pusieron por nombre Horma. Y aquí vemos entonces cómo los israelitas, debido a tratar de seguir adelante sin desviarse, sin tomar atajos, pues ahora sufren las consecuencias. Ahora aparece un nuevo rey, el rey de Arad, que viene y les presenta batalla y les presenta problemas y les presenta circunstancias difíciles. Cuando nosotros decidimos no tomar atajos, es que sencillamente queremos hacer las cosas tal y como el Señor espera que nosotros lo hagamos. A veces tratamos de tomar un atajo para evitarnos un proceso, a veces queremos reducir el trabajo que tenemos que llevar adelante, ¿verdad? Y en medio de todo esto, pues no nos damos cuenta que a veces nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer verdaderamente en nuestra vida cristiana. Tratar de buscar una nueva senda a veces nos expone también a enfrentar ciertos nuevos desafíos, ¿verdad? Aquí el pueblo del Señor, tratando de hacer lo correcto, pues ahora se encuentra en una nueva batalla, en una nueva lucha, en un nuevo problema. Pero recordemos algo: siempre cuando nosotros estamos batallando, cuando estamos enfrentando desafíos nuevos, tenemos el recurso de que Dios nos puede ayudar, de que Dios nos puede sostener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, necesitamos acudir a Dios en oración para pedirle que Él nos ayude. Eso es precisamente lo que el pueblo de Dios está haciendo en este momento. Dice el versículo número 2, y ahora te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: entonces Israel hizo este voto a Jehová: si en efecto entregas a este pueblo mis manos, yo destruiré sus ciudades. Versículo 3, Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo
y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Horma. Aquí vemos cómo entonces el pueblo de Israel hace lo correcto, acude a Dios en oración, le pide la ayuda del Señor, hace un voto, hace un compromiso y sencillamente el Señor libera su bendición. ¿Sabes? Necesitamos orar antes de tomar acción, necesitamos orar antes de comenzar a actuar para evitar entonces consecuencias innecesarias en nuestra vida cuando nosotros actuamos de manera deliberada sin consultar la voluntad del Señor. Recuerda, para la vida cristiana, para la madurez cristiana, no existen atajos. Necesitamos llevar todo el proceso normal como el Señor espera en nuestras vidas. Hay una segunda enseñanza que podemos nosotros rescatar y aprender a partir del versículo número 4 y el versículo número 5. En este recorrido de la vida, siguiendo tu ruta, número 2, recuerda que la queja desvía tu camino. Recuerda que quejarte, que criticar, sencillamente te va a desviar del verdadero camino que tienes que llevar adelante. Dice el versículo número 4 y el versículo número 5. Dice así: los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés y decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. Y aquí está nuevamente el pueblo, nuevamente pierde la paciencia, van en ese recorrido, van siguiendo la ruta, pero ahora le dan lugar a la queja, dan lugar al descontento, a la falta de gratitud en la vida. ¿Y sabes qué, querido hermano y querida hermana? Creo que es fundamental que nosotros aprendamos a estar contentos, a vivir agradecidos, a estar agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida. Aquí el pueblo del Señor se impacienta y comienza a hablar contra Dios. Sus palabras de alguna manera los van desviando del propósito. ¿Sabes por qué? Porque quejarte te va a nublar de tu visión espiritual. Las palabras negativas abren puertas al desánimo, las palabras negativas abren puertas a la incredulidad y entonces comenzamos en nuestro corazón a llenarnos de queja y no reconocemos la bondad de Dios y no reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes qué sería la mejor recomendación aquí? Sería poder vivir agradecidos. ¿Sabes por qué? Porque el agradecimiento te enfoca tu corazón hacia el Señor Dios Todopoderoso. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, en esta ruta, en este recorrido de la vida, siguiendo la ruta. Número 3, levanta tu mirada de fe. Levanta tu mirada de fe en medio de las circunstancias. Versículo número 6 al versículo número 9 te lo leo. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que se aleje de nosotros, de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo: hazte una serpiente como estas y ponla en la asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Una vez que el pueblo de Israel comenzó entonces con su crítica, con su queja, el Señor manda una consecuencia, levanta serpientes, estas serpientes vienen y hay una tremenda mortandad entre el pueblo, ¿sabes? Creo que al final nosotros tenemos que reconocer algunas situaciones muy estratégicas, ¿sabes? Dios permite a veces que pasemos por tiempos difíciles para despertarnos, para hacer que nuestro adormecimiento pase y podamos de alguna manera nosotros voltear a ver a este Dios maravilloso, para llamar nuestra atención. ¿Sabes? El pueblo de Israel tenía que voltear a ver esa serpiente que estaba en lo alto. Y sabes, a veces la fe nos obliga a cambiar nuestro enfoque, a dejar de mirar solamente hacia abajo, lo terrenal, las circunstancias, los peligros, los problemas, y tenemos que levantar nuestra mirada hacia arriba,
para contemplar a este Dios maravilloso que está siempre listo para ayudarnos. Tenemos que desenfocarnos del dolor, de la pérdida, y entonces comenzar a tener un poco de esperanza, a saber que tenemos un Dios que nos puede salvar aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones tristes y difíciles de la vida. Aún en medio del juicio, siempre Dios nos ofrece una salida de salvación. Sabes, también nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo que fuera a la cruz del Calvario para que nosotros lo pudiéramos ver en esa cruz del Calvario y que pudiéramos mirar esa gracia salvadora y pudiéramos creer en este Dios maravilloso para obtener la salvación que tanto nosotros necesitamos. Vamos a seguir la ruta de la fe. No permitas, no te detengas ante la queja, no permitas que las situaciones de temor invadan tu corazón. Acepta la corrección de parte de Dios y nunca dejes de mirar a Cristo ahí en la cruz del Calvario, pero recordando que no tan solo se quedó en la cruz, sino que Él está vivo porque Él resucitó. Y sabes, nos gustaría saber en qué parte del camino te encuentras en este momento. Sabes, vamos en esta ruta de la vida, vamos siguiendo la ruta y nos encantaría saber, querido hermano y querida hermana, en qué momento estás, dónde necesitas que Dios de alguna manera te dé una nueva dirección, ¿verdad? Déjanos un pequeño comentario para saber dónde te encuentras, cuáles son tus luchas, cuáles son tus necesidades, para poder orar juntos, para poder orar por ti, para poder de alguna manera apoyarte, ¿verdad? Y permitir que Dios de alguna manera siga trabajando en nuestros corazones para poder seguir adelante. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos tu matrimonio, bendecimos tu entrada, bendecimos tu salida, que el Señor te llene de paz, que el Señor te llene de gozo, que el Señor te llene de alegría. Sigue la ruta, 3 enseñanzas que aprendimos el día de hoy. Número 1, no tomes atajos. Número 2, recuerda que la queja desvía tu camino. Y número 3, levanta tu mirada de fe. Mira a Cristo, enfócate en Él y vas a observar cómo el Señor nos sostiene y nos va ayudando en cada etapa de nuestra vida. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esa fidelidad, por ese compromiso de mantenerte haciendo tu tiempo con Dios. Hasta pronto. Bendiciones.